Buenas tardes, soy Pedro Luis Montañez, integrante del grupo número 7 de la materia de ética civil. Como primer punto, vamos a hablar para qué sirve la ética y si la moral y la ética son la misma cosa y cuál es la diferencia entre ética y moral. Entonces, ¿para qué sirve la ética? Sí, la ética para mí, pues, de acuerdo a todo lo visto en clase y demás, nos proporciona un marco de principios y de valores que nos ayudan o guían nuestro comportamiento y nos ayudan en toma de decisiones, en la toma de decisiones, de tomar las decisiones correctas para vivir mejor con los demás y con nosotros mismos, ¿sí? La ética sirve para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Para eso sirve la ética en mi concepto, ¿sí? Nos ayuda a formar o a tener valores como la justicia, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, lo cual, como lo decía anteriormente, nos ayuda o son fundamentales para una sociedad, para una mejor sociedad. En cuanto a la diferencia entre ética y moral, aunque van estrechamente unidas, hay una diferencia, ¿sí? Hablamos que la ética se refiere como al estudio científico de esos principios morales, como lo había dicho antes, que guían nuestro comportamiento. Por otro lado, la moral se refiere como a las normas, valores y costumbres establecidos por nuestra sociedad, por nuestro entorno, por nuestro grupo familiar, y la moral es la práctica de lo que estudia la ética. Entonces diría yo que la ética es el estudio teórico de los principios y la moral se refiere ya a la práctica y la aplicación de esos principios que nos brinda la ética. No es suficiente ya que aún no se ha logrado comprender la realidad del constante cambio. Las esencias mismas de ser universidad están sujetas al vaivén de las manifestaciones culturales, lo que ha llevado a un gravísimo problema. Ni directivos ni docentes se encuentran en sintonía del cambio social, pues todo el quehacer universitario se presenta como espuma que se disuelve en la orilla del mar. Directivos y docentes han quedado anclados en el tiempo. Hablar del tema resulta halagador y complejo. Es complejo porque es un tema que ha llevado a una producción casi exagerada de reflexión. Por lo tanto, podemos estar repitiendo o analizando con algunas propuestas en particular. Muchas gracias. Los dos sistemas éticos que yo escogí fue el utilitarismo y el deontologismo. El utilitarismo es una teoría ética basada en la idea de maximizar la felicidad o el bienestar general. Según el utilitarismo, una acción ética es si produce la mayor cantidad de felicidad o el menor sufrimiento posible para la mayoría de los afectados. Este sistema ético se centra en las consecuencias de una acción para evaluar su moralidad sin considerar los principios u obligaciones inherentes a la acción misma. Un ejemplo de una película es la película de la elección de Sophie, donde la protagonista Sophie termina en una situación en la que tiene que tomar una decisión desgarradora. Durante el Holocausto, Sophie tiene la decisión de cuál de sus dos hijos tendrá que ir a un campo de concentración, aquí donde Sophie decide mandar a su hija mayor, que ésta tiene más posibilidades de sobrevivir. Aquí está aplicando el utilitarismo cuando decide salvar a su hija menor para maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento. ¿En cómo lo aplica? Aquí maximiza la felicidad al saber que su hija menor va a sobrevivir y su hija mayor tendrá las posibilidades de salir viva. El deontologismo.
El deontologismo es una teoría ética basada en la idea de que existen deberes universales o principios morales que deben seguirse. Independientemente de las consecuencias, uno de los sistemas éticos deontológicos más famoso es la ética deontológica de Kant, que se centra en la importancia de actuar de acuerdo con el deber y el respeto a la dignidad humana. Un ejemplo de la vida real son los doctores, donde tienen su deber de mantener la confidencialidad de la información de sus pacientes, ya que ellos creen que mantener la confidencialidad de la información de los pacientes es un deber absoluto independientemente de las consecuencias. En este caso, ellos lo aplican porque creen que al momento de dar la información de sus pacientes están yendo en contra de la ética. Por eso ellos mantienen ese pacto de nunca decir la información de sus pacientes a menos de que sea una situación extremadamente clasificada. Estos dos sistemas éticos, el utilitarismo y el deontologismo, ofrecen diferentes enfoques para evaluar la moralidad de las acciones. El utilitarismo se centra en mantener la felicidad en vez del sufrimiento. En cambio, el deontologismo es un sistema ético que se basa en el deber, que el deber se tiene que mantener por encima de la felicidad o el sufrimiento. Sin en cambio, ambos sistemas éticos tienen aplicaciones en situaciones éticas complejas y desafiantes en la vida real como tanto en cinematográficas. ¿Es moralmente aceptable? No. Secuestrar personas y forzarlas a trabajar sin sueldo es moralmente inaceptable en cualquier contexto. El secuestro y la imposición de trabajo forzado sin sueldo son actos moralmente inaceptables y violaciones graves de los derechos humanos fundamentales. Estos actos son ilegales en la mayoría de los países y están prohibidos por tratados y convenciones internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre la Esclavitud de las Naciones Unidas, que defienden la dignidad y la libertad de todas las personas. Todos los individuos tienen derecho a la libertad, la dignidad y a condiciones de trabajo justas. Es importante promover y defender los derechos humanos y condenar cualquier forma de esclavitud y coerción. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? A lo largo de la historia ha habido momentos en los que la esclavitud y el trabajo forzado fueron considerados socialmente aceptables o legales en algunas culturas y periodos. Sin embargo, es fundamental comprender que la moral y la ética son conceptos que evolucionan con el tiempo y varían según la cultura y la época. Lo que pudo haber sido considerado moralmente aceptable en el pasado, como la esclavitud, es ampliamente condenado y visto como inmoral en la mayoría de las sociedades contemporáneas. A lo largo de la historia, muchas personas y movimientos sociales han luchado valientemente por la abolición de la esclavitud y la promoción de los derechos humanos y la dignidad de todos los individuos. Estos esfuerzos han llevado a cambios significativos en la percepción moral y de la ética de la esclavitud y el trabajo forzado, contribuyendo al reconocimiento de todos los seres humanos merecen libertad y dignidad, sin importar su origen o circunstancias. Ahora es moralmente aceptable. En la actualidad, la comunidad internacional y la mayoría de las sociedades consideran la esclavitud y el trabajo forzado como violaciones graves de los derechos humanos y los principios éticos fundamentales. Están prohibidos por tratados y convenciones internacionales y se consideran delitos graves en la mayoría de las jurisdicciones. Aunque en el pasado la esclavitud y el trabajo forzado fueron considerados no moralmente aceptables, en algunos lugares y épocas, hoy en día son ampliamente condenados y considerados inmorales y son violación de los derechos humanos fundamentales. Si no es Muy buenos días, mi nombre es Robinson Rivera, estudiante de Ingeniería Civil del primer semestre en la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy estaré respondiendo la siguiente pregunta. Si el secuestro no es moralmente aceptable, ¿por qué los países y las personas no hacemos algo al respecto? El secuestro es ampliamente considerado como un acto inmoral y criminal en la mayoría de las sociedades y los países de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de esta condena moral, el secuestro sigue ocurriendo en algunas partes del mundo debido a que una serie de factores complejos, como lo voy a enunciar a continuación.
La falta de control gubernamental es uno de los factores. En algunas regiones, la falta de un gobierno estable o efectivo puede permitir que grupos criminales y terroristas operen relativamente en impunidad. Esto puede dificultar la prevención y el castigo del secuestro. Otro punto es las motivaciones económicas. En muchos casos, los secuestradores buscan obtener un rescate como motivación principal. Las víctimas secuestradas son rehenes en un intento de obtener dinero u otros beneficios materiales. Esto crea un incentivo financiero para los secuestradores. Está sucediendo que con los menores de edad en muchas partes del mundo puede observar la trata de blancas o venta de menores de edad a pedófilos, buscando siempre un beneficio económico para lucrarse de la mejor manera. También se presenta en adultos o en mujeres adultas, las cuales también son secuestradas y son utilizadas para este tipo de comercio. La desigualdad económica y social. En, en sociedades con altos niveles de desigualdad económica y falta de oportunidades, algunas personas pueden verse impulsadas a participar en actividades delictivas, como es el secuestro, como una forma de subsistencia. También se presenta que en el conflicto armado y violencia política en zonas afectadas por el conflicto armado o situaciones de violencia política, el secuestro puede ser utilizado como una táctica por parte de los grupos armados para presionar al gobierno, ganar notoriedad o lograr objetivos políticos. Otro factor es el cultural y el social. En algunos lugares pueden existir factores culturales o sociales que normalizan o toleran ciertos tipos de violencia, incluido el secuestro. A pesar de estos desafíos, la comunidad internacional y muchas organizaciones del gobierno trabajan para combatir el secuestro a través de cooperación en la ampliación de la ley, la promoción de justicia y la conciencia pública sobre los peligros del secuestro. Además, se han establecido tratados y acuerdos internacionales que prohíben el secuestro y exigen persecución de los responsables. Muchas gracias.